Bueno, el suelo es más que un medio para producir alimento, ¿no? Es la base para la vida y la base para la función correcta de los ecosistemas. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchas. ¿Sí? Sí, Ok. sí. Sí, es que me puse a admitir a alguien y ya, perdón. Bueno, el suelo es más que un medio para producir alimento, ¿no? Es la base para la vida y la base para la función correcta de los ecosistemas naturales. Entonces, vamos a ver el suelo como un ecosistema, es decir, donde hay relaciones también bióticas y abióticas y donde todos estos elementos conviven para generar también un flujo de energía, ¿no? Vamos, prácticamente también el agricultor es la base de la alimentación, ¿no? Porque sin el agricultor, pues no tenemos tampoco el alimento. Bueno, en sí, ¿qué es el suelo? Bueno, el suelo es uno de los hábitats más diversos de la Tierra y está compuesto también por sólidos, que sería todo el material mineral, en este caso minerales, distintos minerales, y también orgánico. También tiene líquidos y gases y alberga una infinidad de microorganismos, ¿no? Es por eso que me gusta esta imagen donde se ve el suelo con una lupa, donde podemos ver algunas bacterias, bueno, algunos animales microscópicos que solamente podemos ver justo en microscopio, algunos insectos, algunos protozoarios que son pequeños microorganismos muy chiquitos que solo igual también podemos ver en el microscopio. Y estos interactúan entre sí y lo que hace es que contribuyen a los ciclos para poder lograrse la vida. Por ejemplo, podemos dividir a los organismos vivos que encontramos en el suelo como microorganismos. Estos serían las bacterias, los hongos, como les comentaba, protozoarios, que son pequeños bichitos que andan ahí en el suelo que no se pueden llegar a ver. Otros son los nemátodos. Nemátodos en la biología se consideran a todos esos gusanos que son redondos, ¿no? Pero son muy pequeños, no es digamos como la lombriz, sino son pequeños gusanitos así diminutos también. También se puede dividir lo que es la mesofauna. La mesofauna serían lo que son los ácaros y los colémbolos. Los ácaros son pequeños artrópodos. Artrópodos es porque son unos pequeños bichitos que no tienen esqueletos, son invertebrados. Y colémbolos son unos pequeños bichitos negros o verdecitos que andan brincando en la tierra. Son muy diminutos también. Esos sí los alcanzamos a ver. Son como pequeñas pulguitas. Y la macrofauna, que son las lombrices y las termitas, ¿no? Se dice macrofauna justo porque es macro, ¿no? Es por tamaño micro, mesofauna y la macrofauna como tal. Perdón. Bueno, en la naturaleza, nosotros podemos encontrar lo que es la cadena alimenticia, ¿no? Esto es como muy natural. Vemos, por ejemplo, los descomponedores, ¿no? Que son algunos hongos, algunas bacterias. Cuando algún materia orgánica, como algún ser vivo se muere, empieza la pudrición y todo esto, y empiezan a absorber los nutrientes de estos microorganismos. Esos serían como los descomponedores. Luego conocemos el productor, ¿no? Que sería la planta, que sirve para alimento justo para este consumidor primario, en este caso, por ejemplo, la mariposa, las larvas de la mariposa o algún animal herbívoro, ¿no? El consumidor secundario, que a la vez está comiendo al primario, que ya consumió el productor, ¿no? En este caso, por ejemplo, está la rana, que se come al insecto y a su vez a la planta. Y un consumidor terciario, serpiente, que se come justo a todo esto. Esto lo conocemos como tal, como una cadena alimenticia, naturalmente en cualquier tipo de ecosistema. Como les comentaba anteriormente, podemos considerar el suelo como un ecosistema, ¿no? Por lo tanto, tenemos también niveles tróficos diferentes. Tenemos el nivel trófico de los fotosintetizadores, que serían las plantas, la materia orgánica. La materia orgánica la encontramos normalmente en la primera capa de tierra, que es la capa más, susceptible a ser erosionada, ¿no? A ser transformada y afectada también por estos químicos. Tenemos el segundo nivel trófico, que son los descomponedores, como les comentaba, algunos hongos, algunas bacterias, y nemátodos, que son comedores de raíces. Nemátodos son, como les comentaba, gusanos redondos. También tenemos el tercer nivel trófico, que son los desmenuzadores. Desmenuzadores porque justo desmenuzan como esa materia orgánica. Son artrópodos, algunos escarabajos, desmenuzadores, algunos nemátodos,
que son un poquito, hacen otra función que los nemátodos del segundo nivel trófico, ¿no? Estos se comen los hongos y las bacterias, y algunos protozoos. Estos protozoos también son algunos microorganismos que podemos ver, por ejemplo, si han tenido oportunidad alguien de ver protozoarios. Es un grupo de bichos que podemos ver, por ejemplo, una gota de agua, la vemos en el microscopio y hay muchísimos bichitos, ¿no? Algunos de ellos son protozoarios, pero no nos vamos a adentrar como mucho en el tema de protozoarios. Se mencionan flagelantes y ciliados. Eso quiere decir que son, por ejemplo, que tienen como flagelos, como unos pequeños pelos largos, y ciliados, cilios, es decir, pelitos, ¿no? En la biología se maneja así los cilios y los flagelos. También tenemos un cuarto nivel trófico, que serían los predadores de alto nivel. En este caso son artrópodos ya más grandes y también nemátodos predadores. Estos ya son más grandes. Y un quinto nivel trófico en este suelo son los predadores de alto nivel, por ejemplo, todas las aves y todos los animales, ¿no? Que también se encuentran en la parte de arriba del suelo. Esto es muy importante conocer como la red trófica edáfica o red alimenticia del suelo, porque justo podemos ver y entender más allá de simplemente ver el suelo como para cultivar o el suelo donde creció el árbol y ya tenemos que analizar este como un ecosistema y ver realmente todo lo que conlleva el suelo, ¿no? Que justo es, son diferentes relaciones que se dan entre diferentes organismos, que eso lo vamos a explicar en las siguientes sesiones. Por ejemplo, en un gramo de suelo podemos encontrar millones de seres vivos, ¿no? Tanto bacterias, hongos y también miles de millones de especies, ¿no? Entre más diverso sea el suelo en esta cuestión de diferentes grupos, mayor riqueza va a tener este suelo y mucho mejor para el cultivo, ¿no? Por eso la importancia de mantener siempre un suelo sano. Bueno, en la naturaleza, en los ecosistemas, naturalmente en la ecología, nosotros podemos encontrar algo que nos provee beneficios al humano, ¿no? Y a todos los seres vivos, que son los servicios ecosistémicos. Se le llama servicios ecosistémicos, perdón, porque es un bien para todos los seres vivos, es decir, como que es un servicio que te brinda la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, existen los servicios de abastecimiento. Los servicios de abastecimiento podemos considerar pues, el alimento, la madera, toda la energía, ¿no? Del sol, la eólica, los medicamentos, ¿no? Servicios de abastecimiento porque justo nos están abasteciendo de algún servicio que es directamente, pues, benéfico, ¿no? Como los medicamentos, en este caso, con las plantas. Otro de los servicios que aportan los ecosistemas son los servicios de regulación, ¿no? Aquí, por ejemplo, la purificación de aguas por las infiltraciones, hay muchas plantas que también limpian el agua, la descomposición de residuos, polinización, regulación climática, el control de enfermedades, y todo esto se va, porque si nosotros tenemos un ambiente sano, también vamos a estar nosotros sanos, ¿no? Y servicios también culturales, por ejemplo, vamos al parque o vamos a alguna zona boscosa y nosotros sentimos como esa tranquilidad, ¿no? Practicar deporte al aire libre, te sientes como más cómodo, más cercano a la espiritualidad, quien practica actividades como el yoga, y es muy enriquecedor también llegar a un bosque, o sea, no es lo mismo a lo mejor leer un libro o estar caminando en un bosque que estar leyendo un libro a lo mejor en un escritorio sentado y estar caminando nada más en asfalto, ¿no? Es muy, muy diferente. Estos servicios también se consideran servicios ecosistémicos, pero son servicios culturales. Y por último, los servicios de apoyo. Y por último, los servicios de apoyo que son necesarios para la producción justo de estos. Nosotros nos vamos a basar justo en los servicios de regulación, ¿no? Que es la descomposición de residuos, que es a través justo del suelo, ¿no? Bueno, en sí los suelos nos proporcionan una amplia variedad, como ya les comentaba, de servicios ecosistémicos. Y esto es porque vemos al suelo nuevamente como un ecosistema, ¿no? Algo grande. Entonces, por ejemplo, los servicios ecosistémicos que podemos encontrar en un suelo sería que se regula la dinámica de la materia orgánica del suelo. ¿Cómo es esto? Porque existen estos organismos que ya vimos que existen en el suelo, por ejemplo, algunas bacterias, ¿no? Algunas bacterias pueden absorber el fósforo o algún otro mineral para poder ser transmitir a la tierra, a la planta, perdón, o en sí nutrir al suelo. Otro sería servicio ecosistémico del suelo, es que regula la captación de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay algunas bacterias dentro del suelo que pueden absorber el dióxido de carbono. Entonces también todo esto va ligado con el cambio climático. Si nosotros tenemos un suelo sano,
vamos a hacer posible que este suelo pueda absorber esas moléculas de dióxido de carbono, absorba mejor el agua, absorba mejor los nutrientes, los pueda transformar para que sean asimilables para la planta, porque no es lo mismo, por ejemplo, bueno, los químicos que nos venden ya están como procesados justo para que se lo eches al suelo y la planta lo absorba, pero naturalmente podemos encontrar diferentes elementos que los podemos echar en el suelo y la planta no los puede asimilar porque siempre requiere alguna bacteria, algún organismo que pueda hacer que sea asimilable ese nutriente para la planta. Solo que como comentábamos anteriormente, los químicos ya vienen, o sea, obviamente como es químico, le puede causar también daño a la planta o hacerla muy como dependiente, ¿no? Es como nosotros, cuando estamos acostumbrados a tomar cierto medicamento, no sé, nos duele la cabeza o algo, si no tomamos justo ese medicamento, ya estamos como nosotros, pues ya en el cerebro se nos queda eso, si no me tomo esto, no se me quita, y justo pasa, ¿no? Entonces igual con las plantas, ¿no? A veces cuando echan mucho químico para la agricultura, si ya no funciona ese químico, a la siguiente vez que ponen el químico, todavía ponen más químico. Entonces la planta se empieza a volver como más, pues dependiente de este químico y no empiezan a crecer si no se les echa ya. Pero todo este químico pues daña el suelo y justo mata a los microorganismos que ayudan a fijar todos estos nutrientes de manera natural. Otro también es que mejoran la salud vegetal, ¿no? Si nosotros tenemos un suelo muy rico en diversidad, como les decía, de hongos, microorganismos, bacterias, artrópodos y todos estos pequeños organismos, si lo tenemos muy sano, la planta va a crecer diferente, va a saber diferente y te va a dar nutrientes diferentes. No es lo mismo comerte una lechuga, por ejemplo, digamos orgánica, cultivada sin químicos, todo natural con un suelo sano, a comer una lechuga que venga de alguna zona donde estén utilizando químicos. El sabor va a ser muy diferente y ¿cómo se llama? El balance nutrimental va a ser mucho más rico, ¿no? Entonces, por ejemplo, de manera general, en el suelo existen bacterias que fijan el nitrógeno, ¿no? En la atmósfera y viven en las raíces de las plantas, principalmente, sí, como las leguminosas, ¿no? Y otros son los hongos micorrízicos, que esta relación la vamos a ver, me parece que mañana, en la sesión de otra de mis compañeras, y estas asociaciones justo se les explica el cómo tienen esta relación con las plantas y cómo es que se benefician ambas, ¿no? Por ejemplo, en este caso de los hongos micorrízicos, que son diminutos, podemos encontrar que ellas les proporcionan también carbohidratos, ¿no? Entonces esto es como energía, alimento para la planta. Bueno, como les comentaba, ¿no? El uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas lleva a la disminución de una biodiversidad, ¿no? De todo este tipo de organismos que existen en el suelo. ¿Por qué? Porque llega a matarlos, ¿no? Entonces es muy importante no usar estos químicos porque justo hacemos dependiente la planta y matamos a los microorganismos. También, por ejemplo, cuando se hace el cultivo en campo y se ocupa mucho lo que son los tractores con el peso lo que hacen es aplastar mucho el suelo. Entonces, como lo compactan demasiado, ya no puede circular bien el oxígeno y el agua por ese suelo. Se erosiona, se compacta tanto que ya no puede crecer, ya no puede haber vida en ese suelo, ¿no? Entonces, por eso se le da siempre los químicos. Por eso las aradoras naturales, y que dependemos también, la verdad, que se escucha así como chistoso, dependemos de ellas para vivir, las lombrices, ¿no? Y muchos microorganismos, porque ellas son las aradoras naturales de la tierra. Al momento de que ellas están excavando y están rastreándose por ahí, están labrando la tierra, ¿no? Y esto hace que sea como un movimiento de la tierra y los microorganismos puedan tener esta acción, ¿no? De fijar todos los nutrientes. Por ejemplo, los efectos del cambio climático también son una amenaza seria para la seguridad alimentaria, ¿no? Hablamos de este término la sesión pasada, y esto es porque puede haber una fuerte modificación en la temperatura y en la precipitación pluvial. Por ejemplo, si hay aumento de temperatura, también afectaría mucho al suelo y a los microorganismos, ¿no? Si a veces sube 1 grado la temperatura, hay muchos microorganismos que ya no reaccionan igual y ya no pueden justo tener todos estos, ya no pueden hacer asimilable los minerales hacia las plantas.
Por lo tanto, mejorar la biodiversidad de los suelos es vital para garantizar una salud de los mismos, ¿no? Tiene que haber siempre un suelo sano para que podamos saber que en este suelo hay vida y que esto puede generar el crecimiento justo de plantas, de árboles, diferentes otras plantas y que forman ecosistemas, ¿no? Por lo tanto, se insiste en una gran transformación en la agricultura y los manejos de suelo. Anteriormente se estaba utilizando químicos para también las malezas o para los insectos. Ahorita se quiere trabajar lo que es el manejo integrado de plagas, ¿no? Ya no utilizar químicos para atracar las plagas y mejor hacer más resistente también a la planta, ¿no? Al usar algo natural, la hacemos resistente ante las plagas. Bueno, por ejemplo, cuando se empieza a detectar una pérdida en el vigor y el rendimiento productivo de las plantas, puede ser debido a la siembra, ¿no? Es decir, si yo tengo un monocultivo, que quiere decir que solamente tengo un cultivo de alguna planta, no sé, y siempre le estoy sembrando esa planta, esa planta, esa planta, cada planta tiene diferentes requerimientos. Por ejemplo, necesita a lo mejor mayor nitrógeno o mayor fósforo, diferentes requerimientos. Si yo tengo nada más un monocultivo y cada año siembro lo mismo y cada año lo mismo y eso, el suelo lo que pisa es que se empieza a crearse una fatiga de suelo. Eso es decir, que pierde también ciertos minerales y cierta riqueza biológica en el suelo. Entonces, lo que se opta por hacer, algo que es bueno para el suelo, sería que es la rotación de cultivos. Y esto es alternar diferentes plantas, ¿no? Por ejemplo, si alguna vez estuve nada más sembrando jitomate y chícharo, a la siguiente siembra voy a entonces ahora, no sé, zanahoria y lechuga, ¿no? Por ejemplo. Y entonces voy a hacer una rotación de cultivo. Eso va a hacer que mi suelo siga siempre vivo y siga siempre fuerte. Para eso se ocupan las rotaciones de cultivo, justo para que el suelo no llegue a una fatiga, ¿no? Y no se acaben los nutrientes. Eso igual lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a sembrar, bueno, a germinar, a sembrar, qué plantas, qué requerimientos, de manera general, ¿no? Esto es de manera general y luego lo vamos a ver ya más detallado. Bueno, existen características físicas y químicas del suelo. Ahorita les voy a hablar de las características físicas. Normalmente cuando vamos, por ejemplo, aquí les puse una fotografía, cuando vamos por carretera, no sé si se han fijado que hay algunos cortes, ¿no? En los montes. Y cuando hay esos cortes vemos diferentes colores en la tierra. O vamos subiendo de altitud y vamos viendo otro color más oscuro en la tierra que cuando vamos en zonas más áridas. En zonas más áridas, por ejemplo, vemos un suelo como grisáceo, con piedra, y en zonas más húmedas, como un bosque tropical o algunas, no sé, selvas altas, donde hay muchos árboles altísimos, más de 30 metros, nosotros llegamos y vemos el suelo casi negro. Eso es porque hay mucha materia orgánica, cae la hoja, los microorganismos descomponen y se hace una materia orgánica muy rica, ¿no? En el suelo. Entonces, naturalmente, nosotros vemos diferentes estratos de color en un corte de suelo. A estos se les llaman horizontes, ¿no? El horizonte, el primero es el de hasta arriba, esto ahí en la imagen lo estamos viendo como el pasto, ¿no? Y también hay, por ejemplo, el que sigue, que es la parte más delgada, que es donde se encuentra la materia orgánica. Ya si vamos haciendo una perforación, ya podemos encontrar diferentes tipos de horizontes, lo que sería rocas hasta la roca madre, ¿no? Que la roca ya es muy grande y se necesita obviamente más fuerza. No es lo mismo perforar a ciertos, no sé, unos 2 metros tal vez, 1 metro, al momento de estar perforando 1 metro con una pala, bien lo podemos hacer, pero ya perforar 10, 15, 20 metros más adelante ya es muy complicado, ¿no? Por eso ya se utiliza maquinaria. Pues otras de las características es el color en el suelo. Los colores son muy cambiantes dependiendo de la zona donde estemos. Por ejemplo, aquí lo que vemos son suelos color café, otros suelos vemos suelos color café, suelos color como más blancos, algunos en materia orgánica, se ven hojas y diferentes tipos de colores, ¿no? En el suelo. Perdón. Bueno, otro es la textura.
La textura depende de la proporción de partículas minerales de diverso tamaño que hay en el suelo, ¿no? Todos los suelos tienen texturas y vamos a clasificarlo de manera general en lo que serían los más pequeños, serían la arcilla, luego sigue el limo, luego sigue la arena, ¿no? Y gravas, ya serían como los fragmentos rocosos. Y dependiendo de la proporción de estas partículas, podemos encontrar los suelos pedregosos, arenosos, si es que prevalece la arena, limosos, si prevalecen los limos y arcillosos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí un tipo de suelo. Bueno, ahorita en la siguiente práctica vamos a seguir con la siguiente sesión, aparte de preguntas y respuestas, con un poquito más de información. Aquí yo tengo un tipo de suelo, se los voy a acercar, que es barro, ¿no? Es arcilla, es arcilloso. Entonces, por ejemplo, si yo tomo tantita agua y tantita arcilla, ahorita tomé tantita agua y tantita arcilla, lo que vamos a hacer es como un tipo de barro, ¿no? Se ve como arcilloso. Miren, se los voy a mostrar. Estoy tomando aquí agua y arcilla, ¿no? Si ven, es como pegajoso. Esto es porque la arcilla tiene, los granos, como estamos viendo en la pantalla, son muy pequeñitos. Eso hace que estén muy compactados y deje de pasar menos oxígeno, menos aire, menos agua, entonces se compacta mucho, por eso se hace arcilloso el suelo, ¿no? Por eso ahorita lo vemos así, miren. De hecho, me lo estoy poniendo aquí y se ve, esto es completamente arcilloso. El limo también se puede hacer un poquito así como, también un poco chicloso, por así decirlo, pero en menos proporción que la arcilla. Y la arena, pues no tanto, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, podemos agarrar la arcilla y podemos hacer figuras o hacemos unas pequeñas bolitas y bien se puede formar. Esto quiere decir que los pequeños compuestos de este suelo son muy pequeños, ¿no? Son diminutos. Es por eso que se compacta tanto y podemos hacer pequeñas bolitas. Otra característica física del suelo es la estructura. Ahorita les platico de la estructura y les vuelvo a mandar el link por el WhatsApp, ¿no? Ese sí se los mando inmediatamente. Bueno, la estructura del suelo se define por la forma en que se agrupan las partículas, en este caso lo que es la arena, el limo y la arcilla. Esto es un poquito más, cuando lo vemos a microscopio, vemos cómo es realmente la función de estas partículas, cómo se agrupan. Pueden ser como en forma de esferas, ¿no? Esferoides, son como pequeños agregados redondos. Hay otros que son laminares, otros que son prismáticos o blocosos, ¿no? Y granulares, por eso se le llama, en granos, por eso se le llama granular. Así nosotros podemos conocer qué tipo de suelo es. Por ejemplo, normalmente cuando vamos en carretera y vemos cortes de cierto tipo de suelo y los vemos como rojos, podemos decir que tenemos arcilla, ¿no? Que ese suelo, si lo mojas, va a ser como un poquito chicloso, entre rojos y medio cafés, como les mostraba, claros. Y si vamos, por ejemplo, a otro suelo donde vemos como un poquito más calcáreo, así más color medio blancuzco, podemos decir que tiene carbonato de calcio, es decir, que tiene sales, ¿no? Bueno, y ahorita les sigo dando mayor información acerca de la estructura y la textura y características físicas generales para que podamos entender y trabajar esta parte del suelo, ¿no? Voy a cerrar esta sesión porque ya me avisó que que ya falta poco y les mando la sesión en un momento, ¿sí? Muy bien. Otra de las características físicas, bueno, porfa, Ángela, ¿crees que me puedas apoyar con él? A ver si puede entrar. Sí, ahorita lo voy a ayudar. Gracias. Bueno, otra de las características también del agua, las físicas, es que, bueno, la permeabilidad, ¿no? Que esta es la medida en la que el suelo retiene el agua. Por ejemplo, si el suelo es impermeable, pierde poca agua, ¿no? Y si el suelo es permeable, pierde demasiada agua, ¿no? En este caso, un suelo permeable no retiene agua y un impermeable sí es aquel que va a retener mayor agua. Por ejemplo, un ejemplo como tal de un suelo que retiene agua sería el pitmos. El pitmos es un tipo de suelo turbero donde hay bastante moléculas ya entró, perdón. Hay bastantes moléculas que hacen que pueda retener mayor humedad, ¿no? Un suelo pantanoso o el suelo arcilloso, a diferencia de otro
donde no es permeable y pasa muy rápido el agua, ¿no? No se queda. Esa es una característica. Otra característica del suelo, que justo la van a también a mencionar esta semana, pero ya un poquito más, pues con mayor información, yo solo la voy a comentar como muy general, es la característica química, ¿no? Hay muchas más características químicas del agua, digo, del suelo, perdón. Una de estas es el pH. Esto quiere decir qué tanto el suelo que tenemos es ácido o qué tanto es básico, ¿no? Es decir, qué tan alcalino, qué tantas sales tiene o qué tanto acidez tiene este suelo, ¿no? Esto también nos va a ayudar porque nuestros cultivos, algunas, por ejemplo, como la fresa, les gusta un poquito el suelo más ácido, dependiendo de lo que queramos cultivar. A algunas les gusta más alcalino. Y por lo general, en muchas ocasiones, el suelo es neutro. Es decir, cuando nosotros vamos a medir qué tanto ácido es el suelo, vamos a considerar un rango del 0 al 7, digo del 0 al 14. Entonces, del 0 al 7 se considera ácido y del 7 al 14 se considera básico, es decir, alcalino, ¿no? Y si queda más o menos en el suelo a la mitad, con un pH de 7, podríamos decir que es un suelo neutro. ¿Cómo vamos a medir este pH? Bueno, existen algunas tiritas que están justo en esta pantalla. Estas tiras se llaman, para hacer unos test, ¿no? Tiras reactivas, perdón. Lo que se hace es que se mojan las tiritas, se compran, se moja el suelo y va a cambiar el color dependiendo qué tan ácido o qué tan alcalino sea el suelo. Esto es una prueba para hacer justo la prueba casera del pH, ¿no? También lo que vamos a hacer para obtener una casera del pH sería lo siguiente. Yo, por ejemplo, lo que voy a usar, miren, aquí tengo diferentes tipos de suelo. Este es el arcilloso que ya les había enseñado. Este es otro tipo de suelo de una maceta de una planta que tengo. Este tipo de suelo es viene mezclado con unas pequeñas bolitas blancas. Esas bolitas blancas es agrolita. Normalmente se ocupa también para germinar semillas, ¿no? O vermiculita. Este es un sustrato que se llama pitmos, que es un musgo muerto. Y este sustrato es un poquito más como de turba. Y este suelo también es de otra maceta, ¿no? Pero tenía cultivado otro tipo de planta. Entonces lo que voy a hacer es unas pequeñas pruebas muy, muy sencillas. Lo único que vamos a utilizar, estas son pruebas caseras, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro huerto, perdón, estamos empezando para saber más o menos si es ácido, si es alcalino o es neutro nuestro suelo. No como tal nos va a dar una prueba exacta justo de decir, tiene 6.5 o 7 tanto, ¿no? Eso nos lo va a dar un poco más las tablitas estas que les cuento, las tiras. Eso sí es un poquito más química. Esto es como más casero. Pero lo que vamos a ocupar es bicarbonato de sodio. Esto tiene muchas sales, ¿no? El bicarbonato de sodio, perdón. Y vamos a ocupar algún tipo de vinagre que ustedes tengan en casa. Algo como muy sencillo para ver si este suelo es ácido, es alcalino o es básico, ¿no? Entonces, algo muy sencillo, por ejemplo, lo que vamos a utilizar es agua. Si tienen agua destilada, es muy bueno. Si no, agua de la potable. De la llave no, porque de la llave puede tener también el cloro, sales, entonces cambia mucho el resultado que nos pueda dar. En este caso tenemos agua de garrafón, de cualquier de agua potable. Entonces lo que yo voy a hacer es en un vasito, por ejemplo, este está limpio, es agua. Voy a pegar tantita agua y le voy a echar un poquito de bicarbonato. Este es el agua y este es poquito bicarbonato, ¿no? Aquí al momento que yo le estoy poniendo bicarbonato, pues ya sabemos que este suelo, si hacemos un test de pH del agua, va a ser alcalino, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le puse bicarbonato, ¿no? Entonces aquí tengo bicarbonato más agua. Entonces voy a agregar un suelo, por ejemplo, arcilloso, y voy a ver qué pasa. Si hay reacción, el suelo sería ácido, ¿no? Porque tendría reacción justo. Porque si te estoy metiendo la solución en agua que ya es alcalina y le meto un ácido, tendría que burbujear o hacer algún efecto. Como podemos ver,
No se escucha ruido, no se escucha así como nada que sea como algún, pues algún efecto que cause esto. Entonces podemos decir que si no reacciona, pues es alcalino, ¿no? No sabemos si tiene, digo, ya con esto podemos saber que no reaccionó, ¿no? Otra, por ejemplo, sería, acá voy a hacer con otro suelo, igual le mezclo el agua, poquita agua de garrafón, y le agrego, por ejemplo, otro tipo de suelo, como les enseñaba, ¿no? Aquí tengo tierra negra y este es otro tipo de suelo. Entonces, si yo le agrego a ahora la tierra negra, y agrego ahora, por ejemplo, vinagre, el vinagre indica, si hace reacción, indicaría que es alcalino, ¿no? Porque justo estoy echando un ácido a algo que, entre comillas, yo diría, bueno, voy a ver si esto es alcalino, ¿no? Entonces, si le echo vinagre y reacciona, sería alcalino. Si no hay reacción, sería básico, ¿no? O sea, un pH aproximadamente de 7 a 14. ¿Cuál? No sabemos, pero podemos decir que es un suelo alcalino o ácido dependiendo de la reacción. Bueno, ahorita están viendo, le eché, y voy a mezclar un poco. Le eché vinagre. Desde aquí tal vez no escuchen, pero yo no veo ninguna reacción tampoco, ¿no? Sí, las burbujitas que se formaron es porque le estoy dando el movimiento, pero no hay, perdón, no hay ninguna reacción, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es ocupar otro tipo, este es otro vasito limpio, le voy a echar también agua. Le voy a poner el otro tipo de suelo que tengo para otro cultivo. ¿No? Y lo revuelvo. Ahora lo que yo voy a hacer es agregar vinagre y voy a ver si hay reacción. Si están viendo, parece refresco, ¿no? Hay mucha, de hecho se está subiendo un poquito. Pueden ver, hay reacción y de hecho yo puedo escuchar, por ejemplo, las burbujitas y vemos que esto es reacción. Entonces quiere decir que este suelo es alcalino. ¿Por qué? Porque hubo una reacción de algo que yo le puse al suelo con que es vinagre. Entonces quiere decir que este suelo tiene sales, ¿no? Tiene mayor tipo de sales que algo básico. Entonces podemos decir que este suelo es alcalino. No sabemos qué tanto pH, como les comentaba, tiene, pero podemos saber decir que es alcalino y estaríamos en lo correcto, ¿no? Son pruebas caseras. Hay diferentes tipos de pruebas, también para saber la textura del suelo. Por ejemplo, esta que es arcilla, es bueno, le llamo arcilla porque es un suelo arcilloso, ¿no? Es barro. También lo que podemos hacer es como pequeños churritos o pequeñas bolitas. En campo, normalmente cuando se hacen estudios bueno, otra vez, estudios de campo para conocer los perfiles o hacer estudios de grafología, es decir, estudios de suelo, lo que hacemos es hacer perfiles, como ya les comentaba, los horizontes de diferentes colores, tomamos una muestra de ese tipo de suelo, en ocasiones justo se le echa vinagre y a veces empieza a fervecer y cuando hace eso es que tiene carbonatos de calcio, ¿no? Es un suelo básico, perdón, alcalino, ¿no? Porque tiene muchas sales, por eso hace reacción. Y normalmente también en campo agarramos un pequeño pedazo de suelo, le echamos agua y hacemos esta prueba, agarrarla a la tierra y la oprimimos. Cuando la oprimimos fuerte, si se queda así como la bolita que nosotros formamos, quiere decir que es un suelo rico en arcilla. ¿Por qué? Porque justo se genera mucha humedad y se queda pegado. Es por eso que luego los artesanos se trabaja con el barro, ¿no? Porque es arcilloso y lo puedes moldear fácilmente. A diferencia de otro suelo que tiene más gravas. Nosotros si agarramos un suelo con mucha roca, por ejemplo, imaginemos el desierto, el suelo que está ahí en los desiertos, encontramos sus suculentas de forma natural, le echamos agua y lo que hacemos es oprimirlo y no podemos que se quede fijo la bolita, ¿no? Por ejemplo, en cambio con la arcilla sí se queda fijo. Bueno, y de manera general, disponer de un suelo oxigenado con una estructura y equilibrado nutrientes es óptimo para el agricultor y de esta forma tener vientos, ¿no? No tiene la acidez adecuada o su estructura está dañada. Es probable que los cultivos no prosperen, aunque el clima y las labores de riego lo acompañen, ¿no? Por ejemplo, si estamos poniendo
el buen, hacer bien, labrar bien la tierra, un buen riego y todo, y vemos que la planta no crece o algo, también puede ser dependiendo de muchísimas cosas, ¿no? Uno es pues el contenido de materia orgánica, el agua, el sol, que esta planta es de sol directo, que esta planta no es de sol directo, que se empieza a quemar, que es demasiada agua, pero una de las cosas muy básicas para todo y para comenzar también a sembrar es el suelo, ¿no? Que el suelo sea un suelo sano, para que este suelo sano tenga todos los microorganismos y toda esta diversidad de la que hablé anteriormente, para que puedan crecer y todos estos nutrientes sean asimilables para la planta. Porque si no llega a ser asimilable para la planta, pues simplemente la planta, aunque tenga muy buen riego y esté colocado justo con mucha luz y todo esto, si es un suelo pobre, no va a tener buen rendimiento. Es por eso que cultivan y no, pues mi planta no crece, ya le eché tierra negra y eso, y como que no. Entonces le echan químico, al momento del químico mataron a los microorganismos. Al momento de matar a los microorganismos, es un suelo sano y entonces la planta no crece, y lo que hacen es comprar químico para poder darle esos nutrientes que naturalmente ya los tenía considerado el suelo. Y bueno, esta es una manera general. Como pueden ver, el suelo es un tema muy, bueno, todo lo que es la agricultura y en general todo lo que tiene que ver con los seres vivos y temas así, es muy complejo, ¿no? Entonces, si lo vemos como un ecosistema al suelo, pues justo podemos ver que hay diferentes relaciones, ¿no? Entre los organismos. Y como les comentaba, mañana se va a tratar más abundante este tema de las relaciones que hay simbióticas. Simbióticas me refiero a que hay como un gane-gane, ¿no? De yo te ofrezco algo y la otra me ofrece, el otro organismo me ofrece algo, ¿no? Es por eso que en la biología y en general se conocen como relaciones simbióticas, ¿no? Entonces tenemos que tener muy consciente que tenemos que tener un suelo sano para que podamos cultivar bien, ¿no? De manera general, luego lo que hacen los agricultores, por ejemplo, cuando están cultivando,